Preparé la mesa con ilusión, pero mi nuera ordenó: come aparte, me das vergüenza. Más tarde, una carta escondida reveló que ella planeaba algo mucho peor, y que perdería su hogar por eso. Pero antes de contarte cómo descubrí que mi propia nuera no solo quería humillarme, sino también usar mi casa como garantía sin mi permiso, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Isabel Méndez, tengo 65 años y siempre he sido una mujer tranquila, paciente y amante de las pequeñas alegrías, una mesa bien puesta, una tarde de té, una conversación serena. Cuando mi hijo, Esteban, se casó con Pamela, yo pensé que la familia crecería con cariño. Nunca imaginé que ella me vería como una carga. Nunca imaginé que sentiría vergüenza de mí. Y mucho menos, que intentaría adueñarse de mi casa usando un crédito que yo jamás autoricé. Porque todo comenzó con un plato apartado. Y terminó con una verdad que cambió nuestras vidas. Aquel día me levanté temprano, como siempre. Abrí las ventanas para dejar entrar la luz de la mañana, preparé mi café y me dediqué con cariño a algo que me hacía feliz: poner la mesa para el almuerzo. Era una costumbre que mantenía desde que mi esposo vivía. Para mí, la mesa era un símbolo. Un lugar donde todos podían sentarse, mirarse a los ojos y compartir algo más que comida. Esa mañana coloqué un mantel blanco con flores celestes, los platos que había heredado de mi madre, y servilletas dobladas con cuidado. Preparé carne al horno, arroz con verduras y una jarra de jugo natural. Nada extraordinario, pero hecho con amor. Cuando escuché la puerta de la entrada supe que Esteban y Pamela habían llegado. Mi corazón se alegró. Hijo, dije, sonriendo, ya está todo listo. Pamela pasó por mi lado sin mirarme. Llevaba lentes enormes, ropa cara y un gesto de incomodidad permanente, como si todo en la casa le molestara. Esteban me dio un beso rápido, pero no pude dejar de notar la tensión en su rostro. Nos sentamos alrededor de la mesa. O al menos eso intenté. Porque cuando Pamela vio los platos, frunció la nariz como si hubiera encontrado algo desagradable. ¿Esto es lo que vamos a usar?, preguntó, sin disimular el desagrado. Son los platos de siempre, los que usábamos en la familia, respondí, con una sonrisa suave. Ay, no, Isabel, dijo ella, cruzándose de brazos. Esto, señaló la mesa, huele a viejo. A cosas antiguas. Nada combina. Nada se ve bien. Yo sentí un nudo en la garganta, pero respiré hondo. Lo preparé con cariño, pensé que... No, 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 me interrumpió ella. Mire, siéntese, pero allá. Apuntó hacia una mesita auxiliar, pequeña, en la esquina de la cocina. Mejor coma aparte, ¿sí? Es que, hizo una mueca, me da vergüenza. Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Me da vergüenza. Nunca en mis 65 años alguien me había dicho algo así. Me quedé quieta. Sentí como el alma se me encogía. Mis manos temblaron. Esteban abrió la boca para decir algo, pero Pamela le lanzó una mirada fulminante. Amor, tú sabes que yo soy muy sensible con los olores, dijo ella. Y tu mamá, bueno, ya sabes. Esteban bajó la mirada. Mamá, quizá hoy podrías comer ahí, para no discutir, murmuró. Sentí una punzada profunda. No solo por lo que Pamela dijo, sino porque él lo permitió. Pero aún así, me levanté despacio. Tomé mi plato. Y caminé hacia la esquina. Comí sola. Mirando el mantel blanco que ya no tenía sentido. Escuchando a los dos reír en la mesa que yo había preparado. Cada bocado me sabía amargo.
Cada sonido desde la mesa era una recordación de que algo en mi casa estaba cambiando. Y no para bien. Cuando terminaron de comer, Pamela se levantó y abrió una caja que había traído. Desde hoy vamos a usar estas vajillas, anunció, sacando platos nuevos, impecables, modernos. Son mías. Solo yo y Esteban las usamos. No quiero que se mezclen con, me miró de arriba a abajo, ya sabe. Esteban no dijo nada. Solo guardó silencio. Ese silencio que duele más que un grito. Pamela siguió. Y, por favor, Isabel. Cuando esté la familia, evite sentarse a la mesa. A veces, molesta un poco. No dije una palabra. No porque no quisiera, sino porque, en ese momento, me sentí muy pequeña. Como si mi presencia ocupara demasiado espacio. Como si mis años fueran una carga. Como si yo fuera algo que había que esconder. Las semanas siguientes fueron aún peores. Pamela comenzó a decir comentarios hirientes. Que yo olía a viejo, que mis manos estaban ásperas, que mi forma de hablar era anticuada. Me quitó la mesa. Me quitó el derecho a elegir el menú. Me quitó el privilegio de sentarme con ellos. Pero lo peor no fue eso. Lo peor llegó un día en que, mientras limpiaba la habitación de visitas, algo cayó del cajón de Pamela. Un sobre. Y dentro. Una carta. Una carta de preaprobación bancaria. A nombre de Pamela. Con números enormes. Y debajo, una frase que me heló la sangre. Crédito aprobado. Garantía, propiedad perteneciente a Isabel Méndez. Mi casa. Mi hogar. Mi vida entera. Ella estaba usando mi casa como garantía. Sin mi permiso. Sin mi firma. Sin mi conocimiento. Y de repente entendí. No era solo vergüenza. No era solo agresión. No era solo desprecio. Era un plan. Y Pamela estaba dispuesta a todo. Incluso a dejarme sin hogar. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, dejé de ser paciente. Y comencé a ser valiente. Porque iba a proteger mi casa. Y mi dignidad. A cualquier costo. Después de aquel almuerzo en el que me pidieron comer en una esquina, las cosas no mejoraron. Al contrario, empeoraron de una manera que nunca imaginé posible dentro de mi propia casa. Pamela se movía como si fuera dueña de cada espacio. Abría armarios, cambiaba manteles, tiraba a la basura cosas que yo había conservado por años. Y cada vez que yo intentaba intervenir, me respondía con frases cortantes que me dejaban sin voz. Isabel, por favor, decía, no toque mis platos. Son delicados. Isabel, no ponga ese mantel horroroso. Quiero que la mesa se vea moderna. Isabel, no use ese delantal. Tiene olor a viejo. Esa frase. Olor a viejo. Se volvió su favorita. Al principio yo intenté ignorarlo. Pensé que era solo una cuestión de carácter, que quizá ella era así, exigente, arrogante, impaciente. Pero con el tiempo entendí que no era carácter. Era desprecio. Y lo peor fue que Esteban, mi hijo, parecía no notar nada. O no quería notarlo. Una noche, mientras yo lavaba los platos, los míos, porque los de Pamela y Esteban estaban prohibidos para mí, escuché cómo hablaban en la sala. Amor, decía Pamela, ¿no te parece que tu mamá ocupa demasiado espacio? ¿Cómo así? Preguntó Esteban. Todo. Sus cosas, sus costumbres, su olor, dijo ella, bajando la voz pero lo suficientemente alto para que yo escuchara. Es como vivir con alguien que ya no encaja en la casa.
Mi corazón se encogió. Esteban no respondió. Solo se escuchó un silencio incómodo. Y ese silencio, más que las palabras, dolió. Esa noche fui para a cama como uma sensacao de que algo estaba mudando, de que o ar dentro da casa había se tornado pesado. Difícil de respirar. Días después, Pamela trajo una caja grande llena de vajillas nuevas. Desde hoy vamos a usar solo estas, anunció, orgullosa. Son modernas. Elegantes. No quiero que se mezclen con las cosas antiguas. Yo intenté sonreír. Son bonitas, Pamela. Pero ella respondió con algo que me partió. No se acerque a ellas. No son para usted. Esteban bajó la mirada, una vez más incapaz de contradecirla. A partir de ese día, Pamela separó hasta los cubiertos. Unos para ella y Esteban, y otros, vistosamente más viejos, para mí. Y cualquier error. Cualquier plato mal lavado. Cualquier gesto mío. Era motivo para una crítica. Isabel, no toque mis servilletas. Usted las arruga. Isabel, no sirva el jugo. Se le cae encima. Isabel, no camine con esa ropa. Huele extraño. Yo pasaba los días intentando no molestar, no incomodar, no hacer ruido. Y aún así, siempre era demasiado para ella. Un jueves por la tarde, mientras ordenaba la habitación de visitas, un espacio que Pamela había tomado como si fuera suyo, escuché como un papel caía al suelo. Era un sobre blanco, grueso. Pensé que sería un recibo o un papel cualquiera, pero cuando lo abrí, mis manos comenzaron a temblar. Era una carta de preaprobación bancaria. Decía: crédito aprobado. Garantía, propiedad registrada a nombre de Isabel Méndez. Me quedé sin aire. Sentí como si el mundo se inclinara. Como si el piso desapareciera. Leí la carta 1, 2, 3 veces. No podía creerlo. Pamela estaba solicitando un crédito enorme. Y estaba usando mi casa como garantía. Mi casa. La casa que compré con mi esposo hace décadas. La casa donde crié a mi hijo. La casa donde viví mis mejores y peores días. La casa que encerraba cada recuerdo de mi vida. Y Pamela la estaba poniendo en riesgo. Sin consultarme. Sin avisarme. Sin pedirme permiso. Yo sabía que ella no me quería. Sabía que la avergonzaba. Sabía que no soportaba mis costumbres. Pero nunca imaginé que fuera capaz de algo tan cruel. Puse la carta sobre la cama y me senté a su lado. Mis manos temblaban tanto que tuve que apretarlas contra mis rodillas para que se detuvieran. ¿Qué estás haciendo conmigo, Pamela? Susurré. Sentí lágrimas subir, pero no las dejé caer. No podía darme ese lujo. Tenía que pensar. En ese momento escuché la puerta. Pamela entró, hablando por teléfono. Sí, ya me aprobaron, decía, sonriendo. Solo falta un documento, pero eso no será problema. La señora ni se entera de nada. Mi corazón dio un vuelco. La señora. Yo. Sin nombre. Sin vínculo. Sin respeto. Me escondí detrás de la puerta del armario, sin hacer ruido. Sí, sí, la casa es grande. Y está a nombre de la viejita, pero no importa, rió suave. Está distraída todo el tiempo. No entiende nada. No se dará cuenta. Aquellas frases fueron como cuchillos. Cuchillos afiados. Directos. Pamela dejó el teléfono sobre la cama. Yo respiraba despacio, intentando no llorar, no sollozar, no hacer un sonido que me delatara.
Ella tomó la carta. La guardó en su bolso. Y salió de la habitación. Cuando ya no escuché sus pasos, me dejé caer en la cama y apreté el corazón con las manos. No, no voy a permitir esto, murmuré. Esta casa no se toca. Me levanté, lentamente, secando mis ojos. Y por primera vez desde que Pamela había entrado en mi vida, algo dentro de mí dejó de ser dócil. Aquel día dejé de ser solo paciente. Dejé de ser solo amable. Dejé de ser solo, Isabel, la que no molesta. Ese día comencé a ser Isabel. La mujer que iba a defender su hogar. Al atardecer, esperé que Esteban regresara. Pero no volvió. Pamela había dicho que tenían una salida importante. Me quedé sola en casa. Sola con mis pensamientos. Sola con la carta. Sola con un dolor que no tenía nombre. Me senté en el comedor. Miré la mesa vacía. La mesa donde Yunao podía sentarme a semanas. Y pensé. Ella no solo quiere humillarme. Ella quiere quedarme sin casa. Respiré hondo, recogí fuerzas y me levanté. Fui hasta mi cuarto, tomé mis documentos, mis ahorros guardados, mi carpeta con papeles antiguos. Y supe o que tenía que hacer. Supe que, si no actuaba ya, Pamela destruiría mi vida. Esa noche, mientras la casa dormía, yo también desperté. Desperté a una verdad dolorosa. A veces, no es el enemigo quien entra en tu hogar. Es quien tú misma dejaste entrar. Y yo. Yo estaba lista para defenderme. A cualquier costo. Esa noche casi no dormí. Las hojas de la carta bancaria parecían respirar dentro de mi mesa de noche, recordándome una y otra vez que algo muy grave estaba pasando. Pamela no solo quería humillarme en la mesa. No solo quería apartarme como si yo fuera un mueble viejo. Quería algo más grande. Más frío. Más calculado. Quería mi casa. Y lo peor. Lo hacía a escondidas, confiando en que yo jamás descubriría nada. Pero lo descubrí. Y ahora, aunque el dolor era enorme, también sentía una fuerza que hacía mucho no sentía. Un sentido de dignidad que despertaba después de haber sido pisoteada demasiadas veces. Cuando amaneció, me vestí con ropa sencilla, recogí mis papeles, guardé la carta en un sobre y tomé mi bolso. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. A defenderme. El despacho del abogado quedaba a unas cuadras del centro. Era un lugar discreto, con una puerta antigua y un letrero de madera que decía: Asesoría Legal y Patrimonial Licenciado Arturo Salinas. Nunca había necesitado un abogado en toda mi vida. Siempre resolví las cosas con diálogo, paciencia y cariño. Pero Pamela había cruzado una línea demasiado peligrosa. Una línea de la que no se vuelve sin consecuencias. Toqué la puerta con suavidad. Una secretaria joven abrió. ¿En qué puedo ayudarla? Vengo a hablar con el licenciado Salinas, respondí, ajustando el pañuelo en mis manos. Es urgente. Ella vio mi expresión, y con un gesto amable, me invitó a entrar. Tome asiento. Él la atiende en un momento. Mientras esperaba, mis manos sudaban. Tenía miedo. Sí. Miedo de lo desconocido. Miedo de perder lo que amaba. Miedo de enfrentar a mi propia familia. Pero también tenía algo más fuerte que el miedo. El instinto de proteger mi hogar. Al cabo de unos minutos, el abogado me llamó. El licenciado Salinas era un hombre de unos 50 años, cabello gris, expresión serena y mirada firme. El tipo de persona que escucha antes de juzgar. El tipo de persona que ya vio muchas injusticias en su vida. Pase, señora, dijo,
estrechando mi mano. ¿En qué puedo ayudarla? Me senté frente a él. Tomé aire. Y comencé a hablar. Le conté todo. Desde la primera humillación en la mesa hasta la separación forzada, los platos nuevos, los comentarios hirientes. Y finalmente, la carta bancaria. A medida que yo hablaba, el abogado tomaba notas, fruncía el ceño o levantaba la mirada con preocupación. Cuando terminé, había lágrimas contenidas en mis ojos. Ella, susurré, quiere usar mi casa como garantía. Sin mi permiso. Sin mi firma. El abogado tomó la carta con cuidado y la revisó minuciosamente. Señora Isabel, dijo finalmente, lo que su nuera está intentando hacer es gravísimo. No solo moralmente. Legalmente. ¿Qué significa, exactamente? Pregunté, temiendo la respuesta. Significa que está intentando obtener un crédito usando una propiedad que no le pertenece, explicó. Y para eso, necesariamente, debe presentar algún tipo de documento que la autorice. O peor aún, falsificar su firma. Mi corazón se encogió. ¿Cree que podría hacerlo? Salinas dejó la carta sobre la mesa y me miró directamente. Las personas que actúan con desprecio, premeditación y ventaja, suelen ser capaces de mucho más de lo que imaginamos. No pude evitar estremecerme. ¿Qué puedo hacer? Pregunté, apretando mis manos con fuerza. Lo primero, dijo él, es proteger legalmente su propiedad. Y eso se hace con una notificación inmediata al banco y al registro. Así, nadie podrá usar su casa como garantía. Asentí. Lo segundo, añadió, es retirar cualquier autorización de residencia o tutela informal que haya sobre ella. Si la señora Pamela vive bajo un permiso suyo, usted puede revocarlo. De repente sentí un vacío en el estómago. ¿Revocar su residencia? Pregunté, como si la frase pesara una tonelada. Sí, respondió él. Ella está abusando de su confianza y de su hospitalidad. Y más aún, está actuando contra su patrimonio. No solo puede pedirle que se retire, tiene derecho a hacerlo. Mis manos temblaron. No era odio. No era revancha. Era tristeza. Es mi nuera, susurré. La esposa de mi hijo. Y usted es una persona vulnerable ante lo que ella está haciendo, dijo el abogado con firmeza. Debe protegerse. Tragué saliva. Miré la carta una vez más. Y supe que tenía que hacerlo. Hagámoslo, dije finalmente. Quiero proteger mi casa. Quiero evitar que ella la toque. Y quiero que se vaya de mi hogar. Salinas asintió. Muy bien. Prepararé los documentos. Necesito su firma para la notificación bancaria, la revocación de autorización y la formalización de su decisión. Mientras firmaba, sentí un temblor profundo. No era miedo. Era un tipo de dolor distinto. El dolor de cortar umbilicales afectivos que ya no se podían sostener. El dolor de aceptar que alguien que vivía bajo mi techo había abusado de mi bondad. Cuando terminé, el abogado me entregó una copia. Señora Isabel, dijo, poniéndose de pie, esto la protege. A partir de hoy, la señora Pamela no podrá usar su propiedad. Y tendrá que abandonar la casa. Mis ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Gracias, susurré. Es lo correcto, añadió él. Y lo justo. Salí del despacho con la carpeta en el bolso. El aire de la calle parecía más frío que antes. O tal vez era yo quien estaba más consciente de todo. Caminé despacio hacia mi casa. Cada paso era un recordatorio de que la vida, a veces, nos obliga a ser fuertes. Aunque tengamos el alma cansada.
Cuando abrí la puerta, escuché risas arriba. Eran Pamela y Esteban. Risas alegres. Risas cómodas. No tenían idea de lo que estaba por venir. Cerré la puerta con suavidad, respiré profundo. Y supe que la tormenta estaba a punto de empezar. Cuando llegué a casa con los documentos en mi bolso, sentí que mis piernas pesaban como si cada paso fuera una decisión irreversible. ¿Era extraño? En toda mi vida jamás había pensado que tendría que usar abogados, notificaciones ni medidas legales contra alguien de mi propia familia. Mucho menos contra mi nuera. Pero ahí estaba yo, con la decisión tomada, con la carpeta sellada por el licenciado Salinas, con la prueba de que mi casa volvería a estar segura. Respiré hondo frente a la puerta antes de entrar. Y entonces escuché sus voces. La risa de Pamela resonaba desde la sala. Una risa alta, exagerada, de esas que ella usaba cuando quería mostrarse superior. Esteban, mi hijo, también reía, aunque su risa sonaba más suave, como si no entendiera del todo la broma pero aún así quisiera complacer a su esposa. Empujé la puerta despacio. Pamela estaba sentada en el sofá nuevo que ella había elegido, cruzada de piernas, con el celular en la mano. Esteban le acariciaba el hombro con una sonrisa cansada. Los dos se giraron al oírme. «Ah, ya llegaste», dijo Pamela, sin ganas. «Pensé que estabas en tu tardecita de paseo». Me quedé en silencio por unos segundos. Esteban se acercó a mí. «Mamá, ¿todo bien? Te ves distinta». Pamela rodó los ojos. «Debe ser el cansancio, Esteban. Ya sabes, la edad». Ese comentario, aunque suave, fue como una aguja directa al corazón. Pero no reaccioné. No iba a discutir. Hattin ha pasado de esa fase. Apenas sostuve mi bolso con discreción y avancé hacia el comedor. «¿Qué llevas ahí?», preguntó Pamela, con curiosidad venenosa. «Papeles», respondí, sin emocionar mi voz. Ella levantó una ceja. «¿Papeles? ¿De qué? ¿Cartas de promociones para la tercera edad? ¿Recibos? ¿Retiros de pensión?». Esteban le dio un codazo suave. «Pamela, ya». Pero ella siguió. «Ay, Esteban, no seas tan sensible. Es broma». Aunque, se inclinó hacia mí, «Si necesitas ayuda con documentos, me puedes pedir, ¿eh? A veces no entiendes bien lo que firmas». La insinuación era clara. Dolorosa. Humillante. La misma táctica que ella siempre usaba. Me disminuir para parecer superior. Solo que de esta vez. Ella no hacía idea de que Ochao estaba prestes a desaparecer sob sus propios pies. «No te preocupes», dije finalmente, con una calma que me sorprendió. Esta vez entendí perfectamente lo que firmé. Y lo que he revocado también. Pamela frunció el ceño. «¿Revocado? ¿Revocado qué?». Esteban también pareció confundido. Me senté. Coloqué el bolso delante de mí. Saqué un primer documento. «Revocado tu autorización de residencia», dije mirando directamente a Pamela. Sus ojos se abrieron como platos. Esteban tardó unos segundos en procesarlo. «¿Qué? ¿Cómo, mamá? ¿De qué hablas?». «Lo que escuchaste», repetí, manteniendo la voz firme. «A partir de hoy, Pamela ya no está autorizada legalmente a vivir bajo mi techo». El silencio que cayó fue tan espeso que casi podía tocarse. La primera reacao fue de Pamela. «¿Qué tonterías estás diciendo?», soltó con una risa nerviosa. «No puedes hacer eso. No puedes». «Soy la propietaria de esta casa», respondí simplemente. «Y tengo todo el derecho».
Pamela parpadeó varias veces, como si esperara que yo dijera que era una broma. Pero no era una broma. Ella sabía. Mamá, intervino Esteban, con voz temblorosa. ¿De dónde sale todo esto? ¿Qué pasó? Pamela se adelantó, tomándolo del brazo. Nada, amor. Es una confusión. Ella debe haber firmado algo sin entender. Mi paciencia se rompió ahí mismo. Saqué la carta. La carta bancaria. La preaprobación del crédito. El documento donde la casa figuraba como garantía. El arma que Pamela había escondido bajo mi colchón, creyendo que yo jamás la leería. Lo puse sobre la mesa. Pamela empalideció. ¿Qué es esto?, preguntó Esteban, tomando la hoja. El silencio de Pamela fue un grito. Mi hijo leyó. Leyó cada línea, cada número, cada palabra. Se quedó helado. Pamela. ¿Por qué aparece la casa de mi mamá como garantía de un crédito? Pamela intentó sonreír, pero su voz tembló. Amor, yo solo estaba averiguando opciones, ya sabes, para el futuro, por si necesitábamos ampliar la casa, o comprar algo mejor. ¿Algo mejor? Esteban la miró fijamente. ¿Usando la casa de mi mamá sin avisarle? Esteban, cariño, ella es mayor, a veces no entiende estas cosas. No me llames mayor en ese tono. Dije, sin levantar la voz, pero con una firmeza que llenó toda la casa. Pamela dio un paso atrás. Esteban recogió otra hoja. Esto, dijo con la voz quebrada. Esto tiene tu firma falsificada, mamá. Su rostro se desmoronó. El corazón me apretó al verlo. No fui yo quien la falsificó, respondí suavemente. Pero sí fui yo quien la descubrió. Pamela dio un manotazo sobre la mesa. Yo no falsifiqué nada. Debe ser un error del banco. Ellos confunden papeles todo el tiempo. El abogado no opina lo mismo, dije. Los documentos ya fueron revisados legalmente. Esteban la miró como nunca la había mirado en su vida. ¿Me estuviste mintiendo? Esteban, la voz de Pamela se quebró, pero no por tristeza, por miedo. Amor, tienes que creerme, yo solo quería ayudarnos. ¿Ayudarnos?, dijo él, con un suspiro roto. ¿O querías quedarte con la casa? Pamela se puso pálida como un papel. Y entonces, como siempre acontecía cuando se veía expuesta, él atentó a última carta que siempre usaba. El llanto. Primero un sollozo leve. Luego lágrimas dramáticas. Y en menos de 10 segundos, Pamela estaba en el suelo, agarrándose la cabeza, diciendo: Yo soy la víctima. Siempre me atacan porque no soy perfecta como ella. Tú nunca me apoyas. Nunca me entiendes. Pero Esteban no reaccionó. No la consoló. No corrió hacia ella como hacía siempre. Se quedó parado. Mirándola. Como si la estuviera viendo por primera vez. Pamela se dio cuenta. Cambió de estrategia. Corrió hacia él, intentando abrazarlo. Esteban, mi amor, por favor, tú sabes que yo te amo, que yo quiero lo mejor para nosotros. Él retrocedió. Pamela. Mientras tú humillabas a mi mamá, ella trabajaba para darnos un techo. Mientras tú la separabas de la mesa, ella preparaba comida para los dos. Mientras tú la llamabas estorbo, ella te dejaba dormir bajo su casa. Pamela quedó muda. Su rostro se endureció. Yo respiré profundo. Pamela, dije, señalando la carpeta. Tienes 30 días para retirarte legalmente de esta casa.
El documento ya fue entregado al registro y al banco. Y si quieres pelear, pelearé también. No tengo miedo. No más. Pamela titubeó, como buscando una salida. Pero no había salida. Esteban se acercó a mí. Me tomó de la mano. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi hijo estaba a mi lado. No del lado de ella. Del lado de la verdad. Pamela dio un último grito desesperado. Me van a dejar en la calle. Ustedes dos me odian. Y corrió escaleras arriba, slam, cerrando la puerta del cuarto. El silencio que quedó después fue tan profundo que parecía un océano. Esteban se sentó en la mesa y bajó el rostro entre las manos. Mamá, ¿qué te hizo? ¿Qué nos hizo? Le acaricié el hombro con suavidad. Hijo. Cuando alguien te muestra quién es, créelo. Yo tardé demasiado en creerle. Él levantó la vista. ¿Me perdonas, por no haber visto nada? Siempre te perdono, susurré. Eres mi hijo. La casa permaneció en silencio durante el resto del día. Un silencio extraño, tenso, como si las paredes estuvieran conteniendo la respiración. Pamela no bajó a cenar. No se escucharon pasos, ni llanto, ni golpes de puertas. Nada. Era ese tipo de silencio que solo aparece después de una explosión emocional, cuando alguien está planeando su siguiente movimiento. Y yo sabía, muy dentro de mí, que Pamela no iba a aceptar su derrota tan fácilmente. Ella era experta en manipular. Experta en dar vuelta a las situaciones. Experta en hacer que los demás dudaran de su propia percepción. Así que esperé. Esperé sentada en la mesa del comedor, con una taza de té que no fui capaz de terminar. Esteban también estaba inquieto. Iba y venía, se rascaba la nuca, apagaba y encendía el televisor sin mirar nada. Mamá, ¿crees que Pamela esté bien? Preguntó en un momento. Estará pensando, respondí. Y cuando piense, vendrá por ti. O por mí. Él suspiró. Quiero creer que no quiso hacernos daño. Yo apoyé mi mano sobre la suya. Todos queremos creer lo mejor de quien amamos, hijo. Pero amar no hace ciego. Hace valiente. Él no respondió. Solo asintió en silencio. Esa noche no pasó nada más. Pero al día siguiente, todo explotó. A las 9 de la mañana sonó el timbre. Fui yo quien abrió la puerta. Era Rosa, la hermana mayor de mi difunto esposo. Una mujer dulce, protectora, que siempre había estado para nosotros. Isabel, ¿estás bien? Preguntó apenas me vio. Esteban me llamó anoche, me dijo que algo grave pasó. Pasa, Rosa, respondí con un suspiro. Te lo explicaré todo. Atrás de ella venían dos primos, mi cuñado Julio y hasta Laura, la hija de Rosa. Era como si la familia entera hubiera percibido que algo estaba rompiéndose, y todos habían venido a ver qué estaba pasando. Cuando entraron, Pamela bajó las escaleras. Y su cara. Su cara lo dijo todo. Había estado llorando, pero no era un llanto de tristeza. Era un llanto de rabia acumulada, de frustración, de necesidad urgente de recuperar control. Se detuvo en medio de la escalera, con el pelo revuelto, respirando rápido. Y de inmediato cambió su expresión al ver a la familia. Como si de repente fuera actriz. Como si hubiera ensayado toda la noche. Se llevó una mano al pecho, fingiendo vulnerabilidad. «Ay, menos mal que vienen», dijo con voz frágil. «No saben lo que estoy viviendo en esta casa». Rosa me miró, confundida. «¿Qué ocurre, Pamela?» Pamela bajó un escalón más, lentamente,
con dramatismo calculado. Isabel, dijo señalándome, quiere echarme a la calle. La frase cayó como un rayo. Los primos se miraron. Julio frunció el ceño. Laura abrió la boca, incrédula. ¿Echarte?, preguntó Rosa. ¿Pero por qué? Pamela no esperó ni un segundo. Porque ella, su voz temblaba, está confundida. Está desorientada. Y piensa que yo quiero robarle la casa. Mi boca se abrió por la indignación. Eso es mentira, dije. Pamela fingió estremecerse. ¿Ahí, lo ven? Me grita. Me acusa. No sé qué hacer. Yo solo quiero una familia. Solo quiero que me quieran. Laura se acercó a ella. Pamela. ¿Isabel te gritó? ¿Te trató mal? Y Pamela, como si hubiera esperado esa pregunta, explotó en llanto falso. Sí. Todos estos días me trata como si yo fuera una ladrona. Como si yo quisiera quedarme con su casa. Yo nunca haría eso. Yo sentí un calor subirme por el pecho. Un calor de impotencia, de rabia contenida, de injusticia. Pero antes de responder, escuché los pasos de Esteban bajando las escaleras. Él se acercó al grupo. No le crean, dijo con voz fría. Pamela está mintiendo. Los ojos de todos se posaron en él. Pamela, choqueada, se giró hacia su esposo. ¿Amor? ¿Amor qué estás diciendo? ¿No ves lo que me está haciendo? Pero Esteban ya había tomado una decisión. Mamá no está desorientada, dijo. Ella encontró esta carta. La levantó. La carta bancaria. Rosa tomó el papel. Julio se acercó. Todos comenzaron a leerla. El silencio se transformó. Ya no era tensión. Era incredulidad. Era indignación. Pamela corrió hacia Esteban e intentó arrebatársela. Dámela. Eso no tiene nada que ver con ellos. Tiene todo que ver, respondió Esteban, firme. Pamela giró hacia la familia, desesperada. Esteban está confundido. Es una carta vieja. Un error. Una broma. Yo no usé la casa de Isabel para nada. Julio levantó una ceja. Entonces, ¿por qué aparece como garantía? Pamela abrió la boca, y no hubo respuesta. Laura cruzó los brazos. ¿Y por qué hay una firma que claramente no es de Isabel? Pamela tragó saliva. Rosa intentó ser más comprensiva. Hija, dinos la verdad. ¿Tú pediste este crédito? Pamela se derrumbó. Literalmente. Cayó de rodillas, las manos en el rostro, llorando fuerte. Pero ese llanto ya no engañaba a nadie. Era el llanto de alguien atrapado en su propia red. Yo solo quería mejorar la casa. Sollozó. Quería que fuera más linda. Quería que Esteban y yo tuviéramos algo propio. Ustedes no entienden. Rosa la tomó de los hombros. Pero, ¿por qué usar la casa de Isabel sin permiso? ¿Por qué no hablar con ella? Pamela bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. ¿Por qué? Susurró, ella. Ella nunca hace nada bien. Siempre huele a viejo. Siempre arruina la mesa. Siempre está ahí. Como si no supiera cuándo retirarse. Cada palabra era una estocada. Pero también era su confesión. Su verdad más cruel. La familia quedó en shock absoluto. Incluso Esteban cerró los ojos, adolorido. Pamela lloraba, hundida, rota, sin salida.
pero aún así, buscó una última defensa. Yo solo quería una vida mejor. Y pensé que nadie lo notaría. Esa fue su sentencia. Su admisión. Su caída final. Rosa se levantó. Isabel, ¿qué vas a hacer? Saqué de mi bolso un sobre. Lo abrí. Y puse sobre la mesa el documento con sello legal. Esto, dije con voz firme, es la notificación oficial. Pamela tiene 30 días para dejar mi casa. Pamela dejó de llorar. No. No puedes hacerme esto. No tengo a dónde ir. No tengo nada. Julio intervino. Tú misma te pusiste en esta situación, Pamela. Laura añadió. Esto no es un error. Esto es abuso. Esteban pasó la mano por el rostro. Pamela, te apoyé en todo. Pero no puedo seguir defendiéndote. Las lágrimas de Pamela se transformaron en gritos. Esteban. No me dejes sola. No me hagas esto. Yo lo hice por nosotros. Lo hiciste contra mi madre, respondió él, quebrado. Y eso no tiene perdón fácil. Pamela golpeó el suelo con los puños. Son una familia de ingratos. Me odian. Me quieren ver en la calle. La familia retrocedió. Su explosión era peligrosa, descontrolada, hiriente. Yo di un paso adelante. Nadie aquí te odia, Pamela, dije, calmada. Pero te equivocaste. Y ahora tienes que asumir las consecuencias. Ella me miró con un odio que jamás había visto. Un odio que no nació ese día. Un odio que llevaba años creciendo dentro de ella. Te vas a arrepentir, vieja, escupió. Esteban la detuvo. Pamela, basta. Pero yo solo la miré con tristeza. La única que se va a arrepentir eres tú, respondí. Yo recuperé mi casa. Y mi lugar en ella. Pamela corrió escaleras arriba, gritando y golpeando paredes. La familia quedó en silencio. Un silencio que no era de miedo. Era de final. De cierre. De justicia. Después de que Pamela subió las escaleras gritando, la casa quedó envuelta en un silencio pesado. Un silencio de esos que solo aparecen después de una tormenta, cuando todos están intentando entender lo que acaba de suceder. Mi familia permaneció unos minutos más en la sala. Algunos sentados, otros de pie, otros simplemente mirando el suelo. Era como si cada uno estuviera intentando digerir no solo la escena, sino la persona que Pamela había mostrado ser. Yo respiré profundamente. Sentí que mis piernas temblaban. El corazón me latía fuerte. No porque tuviera miedo, sino porque finalmente había puesto un límite que postergué por demasiado tiempo. Rosa se acercó a mí. Isabel, dijo con suavidad, tomándome las manos, estamos contigo. No estás sola. Yo sonreí, aunque con lágrimas contenidas. Gracias, Rosa. No sabía cuánto necesitaba escuchar eso. Esteban estaba recargado contra la pared, con la cabeza baja. Su expresión era dolorosa, confusa, casi infantil. Como si de repente todo lo que creía entender sobre su matrimonio se hubiera derrumbado en segundos. Hijo, me acerqué a él. ¿Estás bien? Él levantó los ojos. Tenía el rostro mojado. Mamá, susurró. ¿Cómo pude permitir que ella te humillara así? ¿Cómo no vi nada? Porque confiabas, respondí. Y confiar nunca es un error. Es un acto de amor. Pero ahora viste la verdad. Él asintió, tragando un nudo. No voy a dejar que siga haciéndote daño, dijo.
te lo prometo. Yo acaricié su mejilla. Era mi niño, incluso con sus 30 y tantos años. Y verlo así me desgarraba y consolaba al mismo tiempo. Pasaron unos minutos más y la familia comenzó a irse. Todos me abrazaron antes de salir. Julio me apretó los hombros. Cualquier cosa, Isabel. Lo que necesites. Laura me besó la frente. Quédate tranquila, tía. Hiciste lo correcto. Los primos me palmeaban la espalda. No estás sola, tía Isabel. De verdad. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo. Me creí esas palabras. Cuando la puerta finalmente se cerró y la casa volvió a quedar solo con nosotros tres, el ambiente cambió. Esteban suspiró. Tengo que hablar con Pamela, dijo. Pero antes de que pudiera dar un paso, se escuchó un golpe arriba. Un portazo. Y luego. Silencio. De esos silencios que gritan. Esteban subió las escaleras. Yo lo seguí, pero me detuve a mitad del camino. No quería entrar en la habitación mientras ellos hablaran. Esa debía ser una conversación entre esposo y esposa. Pero no pude evitar escuchar. La puerta estaba entreabierta. Pamela, dijo Esteban, con voz suave pero firme, tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? Preguntó ella con la voz hinchada por el llanto. ¿De cómo tu madre me quiere destruir? ¿De cómo ustedes siempre la prefieren a ella? ¿De cómo me quieren sacar de aquí como si fuera una intrusa? No es mi mamá quien hizo esto, respondió él. Eres tú. Pamela rió. Una risa rota, amarga. ¿Ahora me culpas? ¿Después de todo lo que sacrifiqué por nosotros? Esteban respiró hondo. Pamela, falsificaste la firma de mi mamá. No la falsifiqué. Fue un malentendido. Un error del banco. Usaste su casa como garantía sin permiso. Ella golpeó algo. Quizás una gaveta. Quizás la pared. Lo hice por ti, Esteban. Para tener una vida mejor, para que no vivamos en esta casa vieja y aburrida. Esa frase me atravesó. Casa vieja y aburrida. La misma casa donde ella dormía, donde comía, donde respiraba. Onde iu a acoli. Onde iu tenteia mala. Escuché a Esteban responder con un hilo de voz. No critiques mi casa. No critiques a mi madre. No critiques lo que no conoces. Pamela respiró fuerte. Muy fuerte. Tú no entiendes nada, Esteban. Siempre pones a tu mamá por encima de mí. Siempre. Ella no me habría puesto en riesgo, Pamela, dijo él, casi quebrándose. Tú sí. Hubo un silencio largo. Muy largo. Luego escuché a Pamela hablar con una calma que me heló la sangre. Si me echas, dijo, te arrepentirás. Me voy a vengar. Voy a decir que ustedes me maltrataron. Voy a decir que me discriminaron. Voy a hacer que todos piensen que tú y tu mamá son monstruos. Mi corazón se detuvo. Esa no era una mujer desesperada. Era una mujer peligrosa. Esteban habló en un susurro. Esa no es la Pamela con la que me casé. No, respondió ella. Esa Pamela murió cuando llegué a esta casa. Escuché pasos acelerados. Esteban bajó la escalera, pálido. Yo me aparté para que pudiera pasar. Hijo, dije, tocándole el brazo. ¿Estás bien? Él negó con la cabeza. Mamá. Pamela está. No sé cómo decirlo. No está bien. Ella, dijo cosas horribles. Lo sé, respondí suavemente. Pero ya no puede hacerte más daño.
ni a mí. Horas más tarde, Pamela finalmente bajó. Su rostro estaba hinchado, pero ya no lloraba. Tenía una expresión fría, calculadora. Como si hubiera decidido algo. Se sentó en el sofá sin invitación. Escucha bien, Isabel, dijo, pronunciando mi nombre como si le doliera. No me voy a ir fácil. Voy a usar mis 30 días. Hasta el último. Puedes hacerlo, respondí con calma. Y si crees que vas a vivir tranquila, añadió, estás equivocada. Voy a incomodarte. Voy a hacer de tu vida un infierno. Esteban la miró con horror. Pamela, por favor. Ella lo ignoró. Y cuando me vaya, continuó, me voy a llevar algo. Algo importante. Algo que te duela. Yo respiré hondo. Ya te llevaste demasiado, dije. Mi paz. Mi lugar. Mi mesa. Mi dignidad. Pamela parpadeó, como si mis palabras fueran un bofetón. Y ella no sabía que estaba a punto de perder algo aún mayor. Durante los días siguientes, comenzó su guerra silenciosa. Apagaba mis lámparas. Bloqueaba mis canales de televisión. Escondía mi taza favorita. Cambiaba el lugar de mis medicinas. Criticaba mi forma de caminar. De hablar. De respirar. Pero ahora ya no podía herirme como antes. Porque yo ya sabía la verdad. Porque yo ya tenía la ley de mi lado. Porque yo ya no tenía miedo. Y algo más comenzó a suceder. La casa dejó de obedecerla. Y comenzó a obedecernos a Esteban y a mí. Las reglas ya no las ponía ella. Las conversaciones ya no giraban alrededor de su mal humor. Las comidas ya no eran su espectáculo de humillación. La casa estaba mudando de aire. Y Pamela lo sabía. Lo sentía. Lo odiaba. Era el principio do fim. E o inicio da minha libertacao. Los días que siguieron fueron como caminar sobre un piso que se estaba resquebrajando. No porque yo estuviera frágil, sino porque Pamela lo estaba. Ella ya no era la misma mujer arrogante y segura que caminaba por mi casa como si fuera su dueña. Ahora era una sombra inquieta, un cuerpo que iba de un lado a otro sin rumbo, una mente atrapada entre rabia, miedo y pérdida de poder. Su comportamiento, que antes era controlado y hiriente, se volvió errático. Casi impredecible. Y la tensión. La tensión podía sentirse incluso en el aire. El primer colapso llegó una mañana. Yo estaba en la cocina preparando mi desayuno, mi propio desayuno, sin tener que pedir permiso, sin miradas de juicio detrás de mí, cuando Pamela bajó de golpe las escaleras. Tenía ojeras profundas. El cabello revuelto. La piel pálida. Los labios temblando. Parecía no haber dormido. Me miró con un odio silencioso. ¿Qué estás cocinando?, preguntó con voz áspera. Solo avena, respondí. ¿Quieres? No. Gritó. No quiero nada que tú hagas. Me quedé quieta. No por miedo, sino por tristeza. Pamela comenzó a caminar por la cocina, abriendo puertas, cerrando otras, moviendo frascos, tirando servilletas al suelo. Esta casa, murmuraba, esta casa, no me quiere. Yo respiré hondo. Pamela, nadie te quiere hacer daño. Ella se giró hacia mí. Sus ojos estaban desorbitados. Tú sí. Apuntó con el dedo. Siempre te haces la víctima. Siempre logras que Esteban te vea como una santa. Siempre lo manipulas. No manipulo a nadie, respondí con calma. Sí, sí lo haces. Gritó.
Lo hiciste conmigo desde que entré aquí. Siempre tan dulce, tan suave, tan abuela perfecta. Pero por dentro eres cruel. Yo bajé la mirada. No por vergüenza. Por compasión. No quiero pelear contigo, Pamela. Pues yo sí quiero. Espetó ella. Porque tú me quitaste todo. Todo lo que yo tenía. No fue así. Sí fue. Me quitaste mi lugar. Mi autoridad. Mi matrimonio. Un silencio helado cayó entre nosotras. Pamela jadeaba. Sus manos temblaban. Su rostro estaba rojo de rabia. ¿Sabes qué? Dijo de repente, con voz rota. Sin mí. Esteban no es nadie. Nadie. Mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba. La verdad que ella nunca había dicho, pero siempre había demostrado. Su amor no era amor. Era control. Dominio. Dependencia emocional. Poder. Pero ese poder estaba desmoronándose. Y ella lo sabía. No respondí. No quería ser parte de su guerra interna. Me limité a apagar la hornilla y caminar hacia la sala. Pamela me siguió. No te vayas cuando yo estoy hablando. Gritó. Isabel. ¿Quién te crees que eres? Soy la dueña de esta casa, respondí, sin levantar la voz. Y también soy una persona que merece respeto. Ella se quedó inmóvil. No esperaba esa respuesta. Su respiración se aceleró. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de furia. Lo vas a pagar, susurró con veneno. Juro que lo vas a pagar. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió. Era Esteban. Al ver a Pamela tan alterada, corrió hacia mí. ¿Qué pasó? Tu mamá, Pamela comenzó a sollozar teatralmente, me provocó. Me insultó. Me llamó. Pamela, dije, con cansancio. Por favor. No más. Esteban miró a su esposa. ¿Qué te llamó? Ella abrió y cerró la boca. No había insultos. No había agresión. No tenía una acusación real. Y Esteban lo entendió. Pamela, dijo él, ya basta de mentiras. Ella retrocedió como si la hubieran golpeado. ¿Mentiras? ¿Tú crees que yo miento? Lo creo, respondió él, finalmente. Y creo que llevas años haciéndolo. Pamela cayó en el sofá, temblando. Estás de su lado. Siempre estás de su lado. Estoy del lado de la verdad, respondió él. Pamela apretó los dientes. No puedes hacerme esto, Esteban. Tú me prometiste una vida juntos. Tú me lo prometiste. Y la tendremos, dijo él suavemente, pero no así. No si estás dispuesta a destruir todo lo que yo amo. Ella se quedó congelada. Esteban continuó. Primero humillaste a mi mamá. Luego intentaste sacar su casa. Y ahora amenazaste con vengarte. ¿Cómo quieres que confíe en ti? Pamela comenzó a llorar más fuerte. Pero algo había cambiado. Su llanto ya no movía a nadie. Ni a Esteban. Ni a mí. Era un llanto vacío. Un eco de un poder que ya no tenía. Esa misma tarde, Rosa volvió a la casa con Laura. Traían comidas, flores, compañía. Cuando entraron, Pamela se escondió en su cuarto. No bajó. No habló. No se mostró. Era como si le diera miedo enfrentar a quienes ahora conocían la verdad.
¿Cómo sigue todo? Preguntó Rosa. Difícil, respondí. Pero, siento paz. Laura miró alrededor. La casa se siente distinta. Más ligera. Más tuya. Asentí. Sí. Por primera vez en mucho tiempo, la casa volvía a ser mía. Esteban se acercó a nosotras. He decidido algo, anunció. Rosa lo miró con preocupación. ¿Qué cosa, Esteban? Voy a quedarme aquí, dijo él. Contigo, mamá. Por un tiempo, hasta que todo se estabilice. Mi corazón se agitó. Hijo, no tienes que hacerlo. Sí tengo, respondió él. Tu casa fue atacada. Tu paz fue rota. Y yo permití demasiadas cosas por miedo. Ahora quiero ayudarte a recuperar todo. Yo lo abracé. Siempre fuiste mi mayor alegría. Pamela, desde arriba, escuchaba. Lo sé. Escuchaba cada palabra. Escuchaba la familia apoyándome. Escuchaba la fuerza que yo recuperaba. Escuchaba cómo perdía el control. La oí llorar, muy suave. Llorar no por tristeza, sino porque su mundo se estaba desmoronando. Y entonces supe. O colapso final estaba perto. Muito perto. Los días fueron pasando, uno tras otro, como hojas que caen de un calendario demasiado pesado. Cada amanecer era un recordatorio, el plazo corría. Los 30 días que Pamela tenía para abandonar mi casa se iban acercando a su final. Yo no contaba las horas con ansiedad. Al contrario. Las contaba con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza, porque nadie sueña con ver a su familia romperse así. Alivio, porque sabía que cada día nos alejaba un paso más del veneno silencioso que ella había traído a nuestro hogar. Pamela, mientras tanto, vivía como un animal acorralado. Ya no caminaba con la misma seguridad de antes. Ya no daba órdenes. Ya no me decía dónde sentarme, qué tocar o qué cocinar. Se había encerrado en su papel de víctima, pero ese papel ya no tenía público. Ni yo. Ni Esteban. Ni la familia. Nadie más respondía a su drama. Una tarde, a una semana de cumplirse el plazo, sonó el timbre. Yo estaba en la cocina preparando café. Yo abro, dijo Esteban. Escuché la puerta chirriar. Unos pasos entraron. Voces graves. Entonces reconocí una de ellas. La del licenciado Salinas. Mi abogado. Respiré hondo, limpié mis manos en el delantal y salí a la sala. El licenciado estaba de pie, con una carpeta en la mano. Esteban lo acompañaba con gesto serio. Pamela bajaba las escaleras en ese mismo momento, arreglándose el cabello con prisa, como si hubiera sido sorprendida sin estar lista para el escenario que imaginaba controlar. ¿Qué pasa aquí? Preguntó, con los ojos entrecerrados. ¿Quién es ese? Es mi abogado, respondí, tranquila. Pamela rió nerviosamente. ¿Tu abogado? Ay, Isabel, no exageres. No hace falta dramatizar las cosas. Salinas la miró con profesionalidad. Buenos días, señora Pamela, saludó. Mi nombre es Arturo Salinas. Estoy aquí para formalizar la notificación de vencimiento del permiso de residencia. Pamela lo miró como si no hubiera entendido nada. ¿Perdón? Hoy se cumplen los 30 días desde la notificación previa, explicó él. A partir de este momento, usted ya no está autorizada a vivir en esta casa. Legalmente, debe desalojar el inmueble. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón. Pamela abrió la boca. Luego la cerró. Su rostro palideció.
No, susurró. No, no, no. Esto no puede estar pasando. Esteban dio un paso adelante. Te lo dijimos desde el principio, Pamela. No fue una amenaza. Fue una decisión. ¿Decisión? Repitió ella, con una risa rota. ¿Decisión? Es tu madre manipulándote. Ella te puso en mi contra. Yo respiré hondo. Yo no te puse en su contra, Pamela, dije despacio. Tus actos lo hicieron. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no eran lágrimas que convencieran a nadie. Eran solo el reflejo de una caída que no podía detener. No me pueden hacer esto, insistió, mirando al abogado. No tengo a dónde ir. No tengo familia aquí. No tengo dinero suficiente para alquilar sola. Salinas mantuvo la compostura. Comprendo que su situación es difícil, dijo, pero mi deber es informar que, si no se retira voluntariamente, la señora Isabel puede solicitar el desalojo legal con apoyo de las autoridades. Pamela se volvió hacia Esteban. ¿Vas a permitir eso? Preguntó con la voz quebrada. ¿Vas a dejar que me echen? ¿A mí? ¿Tu esposa? Esteban cerró los ojos un instante, como si cada palabra le clavara una espina en el pecho. Te lo dije muchas veces, Pamela, respondió, triste. Esto lo causaste tú. No mi madre. No yo. Tú. Yo lo hice por nosotros. Gritó. Por ti. Para que tuviéramos algo mejor. ¿Mejor que qué? Pregunté suavemente. ¿Mejor que una casa llena de recuerdos? ¿Mejor que un hogar donde siempre fuiste bienvenida, a pesar de todo? Ella apretó los puños. Nunca fui bienvenida, escupió. Siempre fui la nuera. La intrusa. La que molestaba con sus ideas modernas. Te di mi mesa, respondí. Te di mi cocina. Te di mi sala. Te di mi casa entera. Mis ojos se humedecieron. Y tú, quisiste quitarme hasta eso. Pamela tragó saliva. Sus labios temblaron. Por un segundo. Por un solo segundo. Creí ver en sus ojos algo cercano al arrepentimiento. Pero se apagó rápido. El licenciado Salinas sacó unos papeles de la carpeta. Aquí está la copia de la notificación de vencimiento, dijo. Y aquí, el registro de revocación del uso de la propiedad como garantía bancaria. El banco ya fue avisado. Cualquier intento de usar esta casa para créditos será rechazado automáticamente. Pamela abrió mucho los ojos. ¿Qué hiciste? Me miró como si yo hubiera cometido un crimen. ¿Bloqueaste la casa? Asentí. La protegí. Un silencio se extendió por la sala. Pamela miró hacia las escaleras, hacia el pasillo, hacia la cocina. Como si recién en ese momento viera que nada allí le pertenecía. Ni las paredes. Ni los muebles. Ni el piso bajo sus pies. Todo. Absolutamente todo. Había sido prestado. Y el préstamo había terminado. Voy a denunciarte, dijo de pronto, señalándome. Voy a decir que me maltrataste. Que me humillaste. Que me echaste a la calle sin motivo. No sin motivo, respondió Esteban, serio. Con muchos. ¿Sabes qué van a creer? Rió ella con amargura. A mí. Porque soy joven. Porque tú pareces un hijo culpable. Y ella, una vieja loca. Le dolió decir, vieja. Sé que lo disfrutó un segundo. Pero ese segundo no le dio poder. Porque nadie en esa casa estaba dispuesto a alimentar más sus mentiras. Que denuncies lo que quieras,
dije, ya sin rabia. Yo no tengo nada que esconder. Ni ante la ley. Ni ante Dios. Ni ante mi conciencia. El abogado intervino con calma. Señora Pamela, si decide presentar una denuncia falsa, tendrá que responder también por eso. Los documentos, los registros del banco y los testimonios no la favorecen. Pamela lo miró con un odio feroz. Usted se está metiendo donde no lo llaman. Me llamó su suegra, respondió él. Para proteger lo que es suyo. Minutos después, el licenciado se retiró. Ya había hecho su parte. La casa quedó otra vez con solo 3 personas. Pamela, Esteban y yo. Pero el ambiente había cambiado por completo. La decisión ya no era un aviso. Era un hecho. Pamela respiró hondo, como si estuviera a punto de hundirse. Muy bien, dijo por fin. Si quieren que me vaya, me voy. Su voz sonaba extrañamente tranquila. Demasiado tranquila. Pero no hoy. No voy a salir corriendo como si fuera una ladrona. Nadie te está pidiendo que salgas corriendo, respondí. Solo que cumplas la ley. Esteban añadió. Te ayudaré a buscar un lugar. No quiero que estés en la calle. Ella se rió con desprecio. ¿Lástima? ¿Es eso lo que me tienes ahora? No necesito tu caridad. No es caridad, dijo él, dolido. Es humanidad. Pamela se giró hacia las escaleras. Pues guarda tu humanidad para ella, me señaló. Porque yo ya no quiero nada de ninguno de los dos. Subió sin mirar atrás. Cada peldaño que pisaba sonaba como un golpe seco. Un golpe de despedida. Los siguientes días fueron de un silencio denso, pero distinto al anterior. Pamela salía poco del cuarto. Se escuchaban cajones abriéndose, bolsas moviéndose, maletas cerrándose. A veces hablaba por teléfono, en susurros. Sí, me voy de aquí. No, no quiero hablar de eso. Solo necesito un cuarto barato. No, él no viene conmigo. Esas últimas palabras me apretaban el corazón, no por ella, sino por Esteban. Él también era una víctima, aunque de otra forma. Había amado a alguien que nunca lo amó de verdad. Alguien que solo amaba lo que él podía ofrecerle. Estabilidad. Casa. Dinero. Control. La mañana en que se cumplía exactamente un mes desde la carta descubierta, bajé a la cocina y encontré algo inesperado. La mesa estaba vacía. Sin platos separados. Sin servilletas nuevas contra las viejas. Sin vasos marcados. Pamela estaba en la sala. Con 2 maletas grandes. Una mochila en la espalda. Y los ojos hinchados, pero secos. Esteban estaba de pie, cerca de la puerta, con las manos en los bolsillos. Su rostro era una mezcla de tristeza y resolución. ¿Ya, te vas? Pregunté, con la voz baja. Ella me miró fijamente. No había ternura. No había gratitud. No había perdón. Pero tampoco había el mismo veneno de antes. Había una especie de vacío. No tenías por qué llegar a esto, dijo, casi en un susurro. Tú tampoco, respondí. Ella clavó la mirada en Esteban. ¿No piensas detenerla? Le preguntó. ¿No vas a pedirme que me quede? Él respiró profundo. No puedo pedirte que te quedes en una casa que quisiste arrebatar. Ni con una mujer a la que trataste como basura. Pamela sonrió, pero fue una sonrisa amarga. Entonces esto es todo. Tomó las maletas. Se acercó a la puerta. Por un segundo, pensé que miraría hacia atrás.
que diría, lo siento. Que tal vez, muy en el fondo, algo de humanidad saldría. Pero no. Abrió la puerta. Salió. Y la cerró sin despedirse. El sonido de la puerta cerrándose fue, al mismo tiempo, un golpe y un suspiro. Un golpe porque simbolizaba el fin de un matrimonio, de un vínculo, de un intento de familia. Un suspiro porque, en ese mismo acto, mi casa volvía a ser mía. Esteban se dejó caer en una silla. Yo me acerqué y puse mi mano sobre su cabeza, como cuando era niño. Lo siento, hijo. No, negó él. No lo sientas, mamá. Creo que, por primera vez en años, respiro. Miró alrededor. Es como si la casa estuviera, en silencio de verdad. En paz, completé. Él asintió. Y por primera vez desde que todo empezó, nos permitimos llorar juntos. No por la pérdida de Pamela, sino por todo lo que soportamos en silencio. Por todas as humilhacoes. Por todas las veces en que engolimos a dor para evitar conflicto. Por todo lo que, a partir de ese día, nunca más aceptaríamos. Cuando la puerta se cerró detrás de Pamela, el silencio que quedó en la casa no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de significado. Un silencio que decía: aquí ya no hay miedo. Aquí ya no hay humillación. Aquí vuelve a haber hogar. Los primeros días fueron extraños. Yo caminaba por la cocina, por el pasillo, por el comedor, y sentía como si las paredes hubieran recuperado un aire antiguo, un aire que yo había olvidado cómo era. Un aire ligero. Limpio. Propio. Esteban me acompañó en todo. Él mismo cambió las cortinas que Pamela había impuesto. Guardó las vajillas nuevas, esas que ella usaba para dividirnos, y volvió a colocar los platos de siempre, los que tenían historia, los que mi esposo y yo habíamos comprado juntos hace décadas. Y un día, después de ordenar la casa hasta el último rincón, me dijo: mamá, hay algo que quiero hacer contigo. Puso un mantel blanco sobre la mesa. El mismo mantel que Pamela había despreciado. El mismo que había llamado viejo. Colocó los platos antiguos. Las servilletas de tela. La jarra de vidrio que yo siempre adoré. Y luego me miró. Nos sentamos, juntos, como antes. No pude contener las lágrimas. Nos sentamos. Él frente a mí. Yo frente a mi hijo. La mesa entre nosotros, pero esta vez no como barrera, sino como puente. La comida sabía distinta. El aire también. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba comiendo en mi mesa, no en una mesa prestada, ocupada, disputada o prohibida. En los días siguientes, la familia vino a visitar. Rosa, Julio, Laura. Todos querían saber cómo estaba. Todos querían asegurarse de que la casa estuviera tranquila. Les serví té. Pan casero. Galletas. Y mientras hablábamos, me di cuenta de algo. La casa ya no se sentía pequeña para mí. Pamela la había hecho sentir así, no sus paredes. Yo había encogido mis pasos por miedo. Había encogido mi voz para evitar problemas. Había encogido mi presencia para no incomodar. Pero ya no. Porque aprender a decir no también es una forma de amor propio. Porque proteger mi hogar también era proteger mi corazón. Porque, aunque me doliera admitirlo, la salida de Pamela fue una liberación que yo necesitaba hace tiempo. No sé qué será de ella. No sé si encontrará paz, ayuda, o un lugar donde reconstruirse. Tampoco le deseo mal. Pero sí sé algo. La puerta que se cerró detrás de Pamela no fue solo la puerta de la casa.
Fue la puerta de un ciclo de humillación que yo estaba permitiendo sin darme cuenta. Y cerrar esa puerta fue la decisión más valiente que tomé en años. Hoy camino por mi cocina sin sentirme estorbo. Sirvo mi comida sin sentir vergüenza. Me siento en mi mesa sin pedir permiso. Y cada mañana, cuando preparo mi taza de café, miro a mi alrededor y pienso: esta casa volvió a ser mía. Y yo volví a ser yo. Gracias por escuchar mi historia. Antes de irte, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que recuperar tu propio espacio después de que alguien lo invadiera? Nos encanta leerte. Y si quieres más historias como esta, asegúrate de suscribirte al canal. Aquí, siempre habrá un lugar para ti.